Buen día. En este video vamos a explicar sucintamente cómo funciona el régimen de la industria de la construcción y cómo impacta eso en el tipo de contrato de trabajo que vincula al trabajador con las empresas constructoras. Digo esto porque el régimen de la construcción es un régimen excepcional, eh, porque es uno de los pocos regímenes de trabajo en los que no está presente el principio de estabilidad y de continuidad del contrato, dada la naturaleza propia de la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Es de la esencia de la actividad de la construcción que se organiza la prestación sobre la base del inicio, desarrollo y finalización de obras de construcción que en su esencia tienen principio y fin sin que pueda establecerse claramente para las empresas la certeza, la certidumbre de que finalizada la obra continuará otra, lo que justificaría quizá, si así fuera, que los vínculos con los trabajadores fueran de tipo permanente. Como esto no es así, y esto se reconoce en la industria de la construcción, entonces el régimen previsto en la ley 22.250 establece una solución para el problema de la temporalidad del contrato, es decir, de la ausencia de permanencia, que consiste en la creación de un fondo que va a percibir el trabajador cuando se extinga la relación y que tiene por objeto justamente ser una suerte de compensación entre el tiempo que presuntamente el trabajador va a estar eh, sin tareas entre la finalización de una obra y el comienzo de la próxima. Para poder resolver eso, la ley instituyó lo que se llama ahora libreta de cese laboral, eh, antes se llamaba libreta de aportes patronales, es un instrumento que debe gestionar el empleador, ya vamos a ver ante quién, en el que va a consignar mensualmente un depósitos, que ya vamos a ver, que van a constituir este fondo que va a ser percibido por el trabajador al final de la relación. Esto quiere decir que el obrero de la construcción, más allá de que el despido, sea cual fuere la razón del despido, ya sea por finalización de obra o por otra razón, o inclusive la renuncia, va a ser acreedor de este fondo de cese laboral que va a estar consignado en esta libreta de la que les estoy hablando. Pero vamos a explicar primero cuáles son los ámbitos personales de aplicación de la ley 22250. Según la ley que les acabo de mencionar, el artículo primero define quiénes son los empleadores de la industria de la construcción. El inciso A dice el empleador de la industria de la construcción que ejecuta obras de ingeniería o arquitectura, ya se trate de excavaciones, construcciones nuevas o modificación, reparación, conservación, demolición de las existentes, de montaje, instalación, parte, bueno, describe acá cuáles son las tareas que son propias de este empleador para poder calificarlo como empleador de la industria de la construcción. El inciso B dice el empleador de las industrias de las actividades complementarias, es decir, el régimen de la ley 22250 no solamente se aplica a los trabajadores dependientes de las empresas constructoras, sino también de aquellas que realizan actividades coadyuvantes a la construcción y respecto de aquellos trabajadores que se ocupen en esas tareas coadyuvantes, como podrían ser, por ejemplo, la instalación de ascensores, la instalación de sistemas de refrigeración, eléctricos, todas cuestiones que están vinculadas a la construcción, pero cuyas empresas no son empresas constructoras, sino que son empresas específicas de la prestación de ese tipo de obras. En este caso, el régimen también le es aplicable
el régimen también le es aplicable respecto de los trabajadores ocupados en esas tareas. A su vez sigue diciendo el artículo primero que están comprendidos en el ámbito de la ley el trabajador dependiente de los referidos empleadores, es decir, de estos dos tipos de empleadores que les acabo de describir, que cualquiera fuere la modalidad o denominación que se acuerde a su contratación o la forma de su remuneración, desempeñe sus tareas en las obras o lugares de trabajo denominados en los incisos A y B. Es decir, que los trabajadores que están afectados a la obra de este tipo de empleadores, se les aplica el régimen. También se les aplica al trabajador que se desempeñe en talleres, depósitos o parques destinados a la conservación, reparación, almacenaje o guarda de los elementos de trabajo utilizados en dichas obras. Es decir, que con esto la ley lo que quiere es describir claramente el ámbito personal de aplicación. ¿Por qué? Porque como es un régimen de excepción, ¿excepción a qué? Excepción a la estabilidad. El trabajador de la construcción, a diferencia de los trabajadores del resto de los ámbitos laborales, no puede exigir la estabilidad en el empleo porque tiene sustituida esta estabilidad o esta ausencia de estabilidad, la tiene sustituida con el pago de esta suerte de fondo que vendría a equivaler a la indemnización por antigüedad que la percibiría el trabajador sin importar la razón de la desvinculación. Esto, digamos, comparado con los trabajadores estables, es una ventaja o una mejoría porque el trabajador le corresponde cobrar esto que vendría a ser una suerte de indemnización, aun si renunciara. En el caso de las demás relaciones laborales, si el trabajador renuncia, no percibe indemnización. Pero a su vez, le resta la posibilidad de exigir tareas o exigir la continuación del vínculo. El artículo 2 se encarga, así como vimos que en el artículo 1 se describen cuáles son el ámbito personal de aplicación, lo termina de aclarar el artículo 2 cuando dice quiénes son los que están excluidos de poder ser considerados trabajadores de la construcción. El personal de dirección, el administrativo, el técnico, el profesional, el jerárquico y el de supervisión de todas las empresas no les alcanza el régimen de la ley 22.250 y respecto de ellos se aplica el régimen común, es decir, son trabajadores regidos por la ley de contrato de trabajo en su caso. Ya vamos a ver después que la ley 22.250 es que establece, digamos, el parámetro, la estructura general del régimen, es complementada por un convenio colectivo celebrado por la UOCRA con las cámaras de la construcción, que es el 76/75, donde se describen claramente ahí todos los tipos de categorías, se describen todos los adicionales remuneratorios, se describen todas las licencias especiales, bueno, todo lo que es propio de un convenio colectivo está explicado está, digamos, acordado en el convenio 76/75. Pero respecto del personal administrativo de las empresas constructoras, que no están incluidos dentro del régimen del convenio 76/75, también existe un convenio, el 151/75, que establece el régimen de trabajo y obviamente están fuera del ámbito de la aplicación de la ley 22.250 y por eso ese régimen para los trabajadores administrativos de las empresas constructoras tienen un régimen regido por este convenio colectivo, pero dentro del marco de la ley de contrato de trabajo. Vamos a ver, sigue diciendo el artículo 2, que el propietario del inmueble que no siendo empleador de la industria de la construcción construya, repare o modifique su vivienda individual y los trabajadores ocupados directamente por él a esos efectos. ¿Esto qué quiere decir? Si yo soy dueño de la obra, no soy un empleador de la construcción de los que están descritos en el artículo 1, y yo construyo, reparo o modifico una obra propia, respecto de los trabajadores que contrate para hacer esto, no se va a aplicar el régimen de la industria de la construcción. En esos casos,
va a entrar el análisis de si esto encuadra en una locación de obra o de servicio, según el caso, en la relación del dueño de la obra con esos trabajadores, o no regida por la ley de 22250, sino por la LST. Eso habría que analizarlo según el caso concreto. Sigue diciendo el artículo 2 que la administración pública, nacional, provincial y las municipalidades, sus entes centralizados y descentralizados o autárquicos. Es decir, que cuando la administración pública, nacional, provincial o municipal, o estos entes autárquicos, centralizados o descentralizados, encomiendan per se el desarrollo de obras de construcción, el régimen aplicable no es la 22250 que regula el trabajo privado, salvo, les diría yo aquí, que por acto expreso de la administración se decida la aplicación del régimen ya no por imperium de la ley 22250, sino por adhesión específica de la administración pública, que sería otro supuesto. Ha habido ejemplos en esto. Si mal no recuerdo, la municipalidad de Chipoleti, no sé si lo sigue teniendo, pero en su momento había dictado ordenanzas donde establecía que todo lo que tuviera que ver con obra pública de la municipalidad, a los trabajadores se los iban a ser regidos por el régimen de la ley 22250. Y finalmente el inciso D descarta a las empresas públicas también de la aplicación del régimen. Los artículos 3 a 10 de la ley 22250 regulaban el funcionamiento de lo que se llama Registro Nacional de la Industria de la Construcción, cuyas funciones en realidad fueron sustituidas y asumidas por lo que se denomina el IERIC. El IERIC, que es el Instituto de Estadísticas del Régimen de la Industria de la Construcción, es una entidad pública no estatal, sin fines de lucro, regida por el derecho privado, cuya finalidad es la realización de actividades de estadística, censo y registro del sector de la construcción en todo el territorio de la República Argentina. Fue creada en 1996 a partir de una iniciativa conjunta de la Cámara Argentina de la Construcción con la Unión Argentina de la Construcción y la Unión Obrera de la Construcción de la República, y constituyeron por acuerdo este instituto, que cumple ahora las funciones que cumplía el Registro Nacional de la Industria de la Construcción. Por imperio, ya le digo cuáles son las normas de creación. Lo creó el artículo 42 del decreto 660 del 96 y tiene como finalidad principal atender a la realización de actividades de censo y estadística y registro en el sector y cumplir las tareas que cumplía antes el Registro Nacional de la Industria de la Construcción. Lo que nos interesa desarrollar ahora y dejar claro es que el IERIC ahora mantiene el registro de los empleadores de la actividad de la construcción y emite las libretas de cese laboral. ¿Qué es la libreta de cese laboral? Como les dije al principio, dado que el régimen de la construcción es un régimen diferenciado y excepcional respecto del sistema de estabilidad de la ley de contrato de trabajo, la forma de compensar esto es a través de aportes que realizan los empleadores todos los meses, que se registran en la libreta de cese laboral, aportes que, como vamos a ver después, si está establecido en el artículo, ya les digo, esperen que el artículo 15 de la ley 22250 establece que durante el primer año el empleador tiene que aportar mensualmente el 12% de la remuneración del trabajador a este fondo. Y a partir del segundo año el 8%. Si ustedes hacen la cuenta van a ver que el 12% mensual implica un 144% anual. Es decir, si yo multiplico 12% por 12 meses,
me da 144%. Es decir, que al cabo de un año, y aparte sí, un poco más porque si computamos, serían 156 si computamos el aguinaldo, al cabo de un año el trabajador acumuló en el fondo de cese laboral un sueldo y medio. En este sentido, después de un año, el trabajador tendría un poco más de indemnización, si se quiere, entre comillas, por el cese, que un trabajador común que por año acumula un mes de la mejor remuneración mensual normal y habitual. Pero a partir del segundo año, este aporte se reduce al 8% anual, de modo que al cabo de un año, el trabajador tiene un salario y fracción mayor por año. Quiere decir que en la cuenta general, al cabo del tiempo que fuere que el trabajador estuvo dedicado a prestar tareas, acumula en su fondo de cese laboral una suma que es quizá un poco superior a lo que acumula un trabajador de la ley de contrato de trabajo, con una ventaja. La ventaja es que este fondo lo va a percibir aun cuando renunciara y, y esta ventaja viene a compensar la desventaja de que, dada la naturaleza de la actividad, el trabajador de la construcción no tiene estabilidad y entonces no puede exigir que se le otorguen tareas una vez que se extinguió el vínculo. La ley protege la remuneración del trabajador y también el derecho a percibir la libreta, a que se le entregue la libreta y a percibir el fondo de cese laboral, en dos artículos de la ley 22.250, que son los artículos 18 y 19. En el 18 se prevé una sanción severa para el empleador que, vencido, extinguida la relación e intimado a la entrega de la libreta, no cumpliera con ello. Dice el artículo 18. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en el artículo anterior, que es entregar la libreta, en tiempo propio, producirá la mora automática, quedando expedita la acción judicial para que el trabajador se le haga entrega de la libreta, se le depositen los aportes correspondientes o se le efectúe el pago directo cuando así corresponda. Si ante el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17, el trabajador intimare al empleador por 2 días hábiles, constituyéndolo en mora, se hará acreedor a una indemnización que la autoridad judicial graduará prudencialmente apreciando la circunstancia del caso. Bueno, ¿y qué va? Entre 30 jornales y 90 jornales. Es decir, que, según la mecánica de esta norma, extinguido el vínculo, si el trabajador intima al empleador por 2 días hábiles, es decir, le da el plazo de 2 días para cumplir con la entrega de la libreta y el empleador no cumple con esa obligación, se hace acreedor de una indemnización que el juez va a graduar prudencialmente, pero que no va a poder ser menos de 30 jornales diarios ni más de 90 jornales diarios. Es decir que es una multa interesante, que obviamente el juez, cuando interprete, la graduará según la gravedad de la situación en estos parámetros: 30 de mínimo, 90 de máximo. A su vez, el artículo 19 protege la remuneración del trabajador. Normalmente los trabajadores de la construcción cobran bajo el régimen de la quincena, es decir, cobran quincenalmente. Cada 2 semanas el empleador está obligado a pagar la remuneración. Y dice el artículo 19 que si el empleador entrara en mora en el pago de la remuneración y el empleador y el trabajador lo intimara dentro del plazo de 10 días siguientes de vencido el plazo para el pago de la remuneración, y cuando vence dentro de los 2 días hábiles siguientes de haber terminado la quincena. Así como cuando vimos remuneración, vimos que en el régimen del pago de remuneración mensual, el vencimiento del plazo para el pago se produce dentro de los 4 días hábiles siguientes a la finalización del mes. En el caso de la quincena se produce dentro de las 48 horas siguientes al vencimiento de la quincena. Si el empleador incurre en mora, el trabajador puede intimarlo
acá la norma le pone un plazo, dentro de los 10 días, 10 días siguientes de haberse producido la mora, al pago, y si el empleador incumple con el pago, va a tener que abonar una multa equivalente a la duplicación de los haberes debidos. Dice el 18, si el empleador se atrasara en el pago de los haberes y los hiciera efectivos en cantidad o los hiciera efectivos en cantidad insuficiente, el trabajador tendrá derecho a reclamar, además de las remuneraciones o diferencias debidas, una reparación equivalente al doble de la suma que, según el caso, resultare adeudársele, siempre que mediare intimación fehaciente formulada dentro de los 10 días hábiles contados a partir del momento en que legalmente debe efectuarse el pago de la remuneración correspondiente. Y siempre que el empleador no regularice el pago dentro de los 3 días hábiles siguientes al requerimiento. Es decir, este es un sistema de multas. Cuando se inicia la relación laboral de un trabajador de la construcción, este debe presentar su libreta al IERIC. Si no la tuviera, el empleador debe gestionarle el otorgamiento de la libreta. La emisión de la libreta es importante porque allí se registran justamente los fondos, el fondo de cese laboral, y la ausencia de la libreta genera restricciones en la posibilidad de que el trabajador pueda cumplir con su presentación ante el nuevo empleador eventual de la siguiente relación laboral que vaya a celebrar. Y por eso la ley protege de este modo, imponiendo multas importantes frente al incumplimiento en la devolución de la libreta de cese laboral. Finalmente me interesa dejarles aclarado que, según lo establece el artículo 15 de la ley 22.250, la libreta de cese laboral, el fondo de cese laboral, reemplaza, obviamente, como les dije al principio, la indemnización por antigüedad y el preaviso, y que es inembargable, ¿no? El fondo de cese laboral no puede ser embargado, dada su naturaleza alimentaria, indemnizatoria, goza del beneficio de la inembargabilidad. Como les dije antes, si el trabajador no contare con la libreta cuando se inicia la relación laboral, debe proporcionar todos los datos necesarios al empleador para que éste cumpla con la obligación de gestionar la libreta dentro de los siguientes 15 días de haberse iniciado la relación laboral. Lo que también la ley prevé es que si finalizada la relación laboral el trabajador no retira la libreta SS, el empleador la debe consignar, y si producidos 2 años de esa consignación nadie se presentó a retirar el cese, el fondo de cese, los fondos pasan al patrimonio del Consejo Nacional de Educación Técnica, según lo dice el artículo 20 de la ley 22.250. Finalmente les quiero dejar aclarado que por ley 25.371 se previó un régimen especial de fondo de desempleo como subsidio de desempleo. Esto no hay que confundirlo con el fondo de cese laboral. Es decir, el fondo de cese laboral es algo que se incorpora al patrimonio del trabajador, viene a sustituir la indemnización por antigüedad y lo percibe el trabajador, no importa cuál sea la razón por la que se extingue el vínculo. La prestación por desempleo que prevé la ley 25.371 es una prestación de desempleo que percibe el trabajador que ha quedado y está en situación de desempleo según los términos y las características que están descritos en la ley, que no viene el caso acá que las desarrollemos, pero leanlas del simple texto legal. Y la ley 26.494 estableció un régimen previsional específico para los trabajadores de la industria de la construcción, que también les dejo el dato de la ley para que lo lean. Es un articulado corto
sobre los requisitos para aplicar a este régimen previsional.